una novedad porque todas estas complicaciones tienen que ver con temas del país y uno espera que frente a estos embates en el país tengamos algunos niveles de unidad y que la oposición haga su papel y que haga una oposición constructiva, que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que el gobierno fomente la unidad, que esa parte le corresponde básicamente al gobierno, fomentar, como lo ha intentado el presidente de la República, en honor a la verdad, cuando desde temprano comenzó a visitar a los partidos políticos, luego con el tema Haití convocó al Palacio a los representantes de los partidos políticos para que juntos pudieran tomar decisiones sobre lo que el gobierno dominicano debería hacer en la situación que se presenta en Haití para que le ayuden al gobierno y al país a aclamar a la comunidad internacional para que vea la situación de Haití y entienda que no es un asunto dominicano. Ciertamente eso se ha hecho, pero ayer, y es lo que me mueve a tocar el tema, ayer se ha producido la deserción de la oposición del diálogo en la mesa referente al tema de institucionalidad y reforma. El tema de la Constitución ha distanciado al Partido de la Liberación Dominicana, al Partido Fuerza del Pueblo, al Partido Revolucionario Dominicano del gobierno, porque no es solo ya que han dicho estos partidos que no entienden que es el momento para hablar de modificar la Constitución de la República, sino que frente a la insistencia del gobierno ya ellos decidieron ayer irse del diálogo. Bueno, ahí hay la crítica del Partido Reformista que dice que eso no es bueno. Parece que el Partido Reformista y el PRM sí tienen ya en la práctica algún nivel de alianza con el tema de la modificación a la Constitución. Y eso hoy, a partir de hoy, yo creo que parece que hay conversación entre los tres partidos. Entre los dos partidos. No entre PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Sí, pero digo, parece que hay conversaciones entre los dos partidos, claro. PRM, Partido Reformista, porque fíjense cómo ya se están desmarcando las cosas. Pero cuando yo vi a Genao aquí, sí. ¿Cuándo fue que vino Genao? Genao estuvo aquí en el programa la semana pasada. Bueno, eso que usted está diciendo, yo sí. dije, parece que el Partido Reformista tiene un acuerdo con el PRM y parecería que el tema de la reforma está distanciando a Fuerza del Pueblo más del PRM. Digo más porque si usted ve un comunicado que hace Fuerza del Pueblo hoy en la prensa, le da a usted la impresión de que el Fuerza del Pueblo está rompiendo las relaciones que uno suponía que tenía, o no la suponía, porque hubo alianza en algunas provincias y de hecho hay resultados en el Congreso, en el Senado de la República, que es el reflejo de la alianza que en un momento se dio entre el PRM y Fuerza del Pueblo. Pero lo que noto hoy, y eso quizás no sea tan bueno frente a la crisis a la que nos enfrentamos por estos temas que tratamos de la inflación y de los combustibles, quizás no sea bueno que en este momento se produzca una separación o una diferencia tan marcada como la que yo pienso que se está manifestando en la prensa de hoy a partir de la decisión de estos tres partidos. Son partidos importantes, quizás el que menos es el PRD por cómo ha ido decreciendo, pero estamos hablando de que Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana tienen una importante representación en el Congreso y con esa representación habrá que contar para aprobar la reforma a la Constitución y otros asuntos de alto interés para el país. Porque no es solo que el CES, no es solo que el Consejo Económico y Social pueda arribar a algún tipo de acuerdo, es que esos acuerdos en materia de reforma, en materia de la modificación o creación de leyes, tienen que ir al Congreso de la República. Solo el Congreso de la República hace ley. El CES puede acordar cosas, pero si no pasa por ese tamiz, si no pasa por ese proceso, no se convierte en ley. Si no se convierte en ley, no se aplica. Yo creo que debería, hoy, el día está como para que la clase política reflexione un poco y podamos establecer temas comunes en los que podamos trabajar para que el país tenga un poco de calma que la necesite en estos días. Mira, yo estoy bien, y lo he dicho en otras oportunidades, no estoy de acuerdo con la reforma constitucional que se plantea, no porque no sea temporánea, como plantean algunos, que no sea tiempo para eso, o que la Constitución se ve como que es intocable. No, yo creo que las constituciones se pueden tocar cuantas veces sea necesario. Yo lo que no estoy de acuerdo es con los puntos que se han planteado, desacuerdo absoluto con lo del Ministerio Público, con lo de las altas cortes, con muy pocas cosas yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con una constitución para modificar otro tipo de cosas, que el artículo 37,
matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Entonces, eliminar las trabas de modernidad, hacia la modernidad que le colocamos desde la visión religiosa en el 2010. Pero los aspectos que están ahí, yo coincido con los juristas que entienden que la mayor parte de las cosas que están ahí o son una contrarreforma o son cosas que se pueden manejar perfectamente bien vía las leyes. Por tanto, he estado en desacuerdo con el fondo de la reforma. Ahora bien, no estoy al mismo tiempo de acuerdo con la actitud de los partidos ayer. Yo no creo que pararse de una mesa sea la forma en que debemos encauzar las discusiones políticas. Yo creo que algo que decía ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo a la salida de la reunión, en el sentido de que lamentaba que se fueran y que simplemente debieron continuar planteando sus posiciones ahí y convencer a los otros de que no están en lo correcto y continuar discutiendo. No hay ningún inconveniente con eso. Al final, como muy bien Dani observaba, esto va al Congreso. Y si los partidos políticos mantienen sus posiciones de que no vamos a aprobar esa reforma constitucional, eso se traducirá en la expresión del voto de sus miembros en el Congreso y por tanto no podrá ser posible, no será posible una reforma en los términos que está planteando el gobierno. Pero yo creo que pararse, ausentarse de una mesa de discusión no tiene ningún sentido. Le pongo... Es parte del arbitraje político. Pero fue lo que se pasó el arbitraje político tiene sus espacios. Y yo estoy de acuerdo con que el arbitraje político se realice. Pero esos son sus espacios para eso. El espacio donde se convoca al diálogo, donde la clase política está acompañada de sociedad civil, sector empresarial, entidades religiosas, entidades de toda naturaleza, que de allí se pretende hacer un arbitraje político. Yo creo que ese no es el escenario. Es el escenario para otro tipo de cosas. Y le decía, por ejemplo, hay personas que han planteado, en los partidos políticos sobre todo, que ese tema de la reforma constitucional para establecer una independencia del Ministerio Público, entre comillas, porque no creo en eso ni ahora, ni en el futuro, ni antes. No creo en independencia del Ministerio Público, pero digamos que ese es el debate. Aquí explicaba Radamés Jiménez Peña, que fue procurador, que es buen abogado y es buen abogado, además que trabajó en esa constitución que tenemos hoy. Decía, creo que el lunes o el martes que estuvo por aquí. El martes. Decía que hay un proceso que se puede aplicar en la ley. Se puede trabajar en la ley del Estatuto del Ministerio Público y establecer mecanismos para que, por ejemplo, sea una terna que envíe el Consejo del Ministerio Público al presidente de la República para que allí se designe un fiscal de carrera. Bueno, es una discusión. Entonces, ahora, si tú te mantienes en la mesa, tú dices, señores, vamos a hacer esto. No hay que reformar la Constitución, vamos a hacerlo por aquí. Y se buscan mecanismos para que algunos temas que están en el debate, que pudieran ser importantes para algunos sectores sociales, se discutan. Bueno, es ahí, es sentado en la mesa. Si te paraste, ya se rompió el tema. Ya lo que le queda al PRM, lo que dijo Hipólito ayer, usa su mayoría, si la tienen, y si no la tienen, agenciarse la mayoría que le haga falta para intentar su reforma. Eso lo Significa mandarria. Porque no es mandarria. No, eso fue lo que él dijo, pero eso es lo que él significa. Porque es que aquí vamos a estar claros, de alguna forma, este proceso de reforma constitucional, si se queda aquí, eso puede ser una derrota política importante para el presidente Abinader. Y si avanza en otros términos, igualmente pudiera ser un tema de victoria coyuntural, pero tal vez eventualmente derrota en el largo plazo. Entonces, es una situación compleja e innecesaria. Yo por eso pienso, y ahí reitero, yo estoy de acuerdo con el fondo de que no creo en esa reforma, no es necesaria y no creo en lo que plantea. Pero no comparto ese ausentismo, separarse de los espacios del diálogo. No creo que sea lo que uno espera como sociedad de su clase política. Mira, yo creo que Freddy ha graficado ese retiro de ayer. Yo lo vi. Yo lo veo en la misma dirección, pero con otros términos. Me parece que fue para buscar titulares, para poner esa presión y decir, esta vez lo hicieron juntos. Y yo creo que la oposición debe tener un poco más de inteligencia para manejar estas cosas. Y voy a referirme a la forma y a la entrevista que tuvo aquí Radamés Jiménez, que es de la Fuerza del Pueblo, que es de oposición. Radamés utilizó el léxico
y analizó de una forma tan llana que convence. Y Radamés dijo, pero ¿por qué hacer esto si podemos llegar a esto por esta vía? Pero lo hizo con criterios muy válidos, lo que explicó Radamés desde el punto de vista inclusive de cómo afectar unas cosas de conquistas. Entonces yo creo que ese nivel de reacción se parece mucho a buscar titulares. Y yo creo que la clase política nuestra tiene que madurar hacia los fines de dar un paso de avance. Porque al final el gobierno, el partido de gobierno, ha hecho lo que siempre se ha pedido, sentarse en una mesa de diálogo y no llevar las cosas por mayoría, como al final sería lo que se haría. Si usted abandona los escenarios donde se discute, usted no lo debe de hacer. Discútalo ahí, coja su tribuna y únase con los votos para impedir eso, pero en base a criterios. Me parece que es un error hacer lo que hicieron ayer y eso no se puede quedar en desbandada. Eso hay que llevarlo y voto a voto que se decida y evitar un poco hacia el futuro las cosas que sean peor. Yo creo que aquí lo que hay es un juego político y a propósito el PLD y la Fuerza del Pueblo un día se unen, un día están usando una estrategia ahí que no sé si es que han allanado el camino hacia una unión, hacia el proceso electoral del 24. Pero creo que la forma de ayer se pareció más a un efecto de titulares que de otra cosa. Y ya han actuado en escenarios distintos, en conjunto, lo que evidencia que están muy cerca de, no sé si una alianza, pero se están acercando. Muchos creen, algunos entienden que la intención del gobierno con la reforma a la Constitución, o sea que el pretexto es la independencia del Ministerio Público, pero que los fines son otros, como la modificación del 50+1, de que sea por, el que saque, el que tenga más votos, no necesariamente el 50+1, que es el sistema que impera en el sistema electoral en la República Dominicana. Muchos entienden eso. Lo cierto es que de esa Constitución del año 2010 tenemos leyes que no hemos actualizado, o sea, que se necesita la actualización de esas leyes y eso no ha sucedido, de varias leyes que están pendientes. Veía unas declaraciones ayer del senador de la provincia Hermanas Mirabal, de Bautas Rojas, donde hablaba, o sea, muy enérgico, ¿no?, en su posición, donde hablaba prácticamente de hacer lo mismo, de ser necesario, que le hicieron al gobierno del PLD cuando se intentaba la modificación a la Constitución en aquel entonces, y que si tendrían que hacer lo mismo ahora, y llamaba de hecho a la población a defender esa modificación de la Constitución, o sea, de esa posible reforma a la Constitución, igual como sucedió en aquel tiempo cuando se apostaron frente al Congreso Nacional. Yo creo que la justificación del Ministerio Público Independiente, el que tenemos, como le llama el gobierno, de manera independiente, o sea, Ministerio Público Independiente, la hizo el presidente de la República, o sea, la hizo el jefe de gobierno, y todos entienden, o la mayoría entienden, que efectivamente es un Ministerio Público Independiente. Entonces, al final no es un tema de reformar la Constitución, sino un tema de voluntad de la que ha tenido el presidente de la República con nombrar estas dos mujeres que ya estaban estaban ahí. O sea, no fueron sacadas de ningún lugar en específico para integrar la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público ya estaban con bastante tiempo desempeñándose allí, sobre todo la magistrada Jenny Berenice. O sea que al final yo no creo que sea un tema de Constitución, de modificar la Constitución para esto. Hay importantes juristas de nuestro país, de altos tribunales, que no están de acuerdo con una reforma a la Constitución en este momento. O sea que buscar la justificación del Ministerio Público, de un Ministerio Público independiente, no creo que sea, que en el fondo sea la intención real que busque el gobierno con esta posible reforma a la Constitución, que, como bien observa don Dani Oscar, el CES no hace más que discutir, son los congresistas al final
quienes deciden si es posible o no, si pasa o no una reforma constitucional, pero no creo que sea el momento prudente. Hay otras tantas leyes en las que el gobierno puede enfocarse, como la reforma a la ley de seguridad social, que es un tema pendiente para con los dominicanos, que en lo que podría enfocarse en este momento. Mire, antes de dejar el tema, yo creo, el periódico Diario Libre recuerda aquí la composición del Congreso a los fines de, si el gobierno quisiera, como dice Hipólito, darle mandaria a la oposición, que el que está abajo que espere, que el que está abajo está abajo. El PRM tiene 96 diputados, el PLD tiene 61, Fuerza del Pueblo tiene 17, el Partido Reformista tiene 4, el PRD tiene 3, Frente Amplio tiene 3, el PQDC, Partido Cívico Renovador y el BIS juntos, aliados tienen 3, Alianza País tiene 2. ¿Cuánto tiene el PRD? El PRD tiene 3 y Partido Liberal Reformista tiene 1. En el Senado la composición es 18 senadores del PRM, Dominicano por el Cambio 1, que es Eduardo Estrella, el presidente del Senado, Fuerza del Pueblo tiene 6, PLD tiene 3, el Partido Reformista tiene 1. Digo esto para lo siguiente, que yo recuerde, y quizás esta pueda ser la excepción dependiendo a cómo se maneja el gobierno, porque evidentemente que el presidente está determinado, nos dijo en un almuerzo reciente con la prensa, a los periodistas que asistimos ahí, que él quería dejar una impronta en su administración y que eso tenía que ver con lo de la independencia del Ministerio Público y que por eso él procuraba la modificación de la Constitución. Posteriormente y más recientemente en el Congreso, el 27 de febrero, lo planteó en su discurso. Es decir, que el presidente tiene una determinación firme de modificar la Constitución de la República. Si se lleva del Consejo de Hipólito, de la mandaria, y quisiera hacer pasar en el Congreso una modificación a la Constitución, yo no sé qué pasaría el día de hoy, no me atrevo a especular con el resultado, pero sí puedo decir que los presidentes cuando se han propuesto modificar la Constitución lo han hecho, incluyendo Hipólito, bajo los cuestionamientos que se le hizo. Ustedes recordarán lo que se dijo en ese momento cuando se modificó la Constitución para permitir la reelección presidencial. Danilo Medina, ustedes recuerdan lo que se dijo y los videos que le pusieron de que se comió el tiburón podrido, todas esas cosas, y la denuncia de que se manejaron dinero para aprobar, todas esas cosas hubo. Y después Danilo Medina la iba a modificar después, y no la modificó por aquella llamada. Sí. O sea, todo estaba listo, todo estaba arreglado. Danilo no se atrevió a dar el paso por la llamada del canciller, del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtiéndole lo que eso podía significar para su gobierno y para el país. Y Danilo dijo, bueno, pues paro esto. Y eso se quedó ahí. Pero cada vez que los presidentes se han propuesto hacer este asunto, lo han logrado. Ahora bien, cada vez que eso ha operado es porque los presidentes tienen el interés y el deseo de arreglar la Constitución para la reelección. En este caso las motivaciones son otras, por lo menos las que se dejan ver, porque a lo mejor hay cosas que uno no ve. Hay quienes tienen la sospecha de que lo que se pretende es la modificación de la Constitución para bajar el umbral, para bajar el porcentaje para convertirse en presidente, para ganar la presidencia. Hoy día, en el esquema que tenemos en la Constitución nuestra, habla de que hay que sacar el 50% más un voto para convertirse en presidente. La oposición, y yo he hablado con mucha gente de la oposición que han tomado esta decisión, que igual que Oscar no la comparto, yo pienso que no debieron irse, pienso que, concho, pero estamos comenzando la conversación, estamos comenzando el tema, ¿por qué irse ahora? Pero la oposición tiene el temor de que lo que se pretenda es, óigame bien para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo, la oposición piensa que el PRM quiere la modificación de la Constitución, no por nada de lo que se ha dicho, no sino por por el fiscal independiente, sino por algo que Milagro dijo, es conveniente bajar el porcentaje para ganar la presidencia. Entonces, yo digo, hasta eso se puede discutir. ¿Es bueno o es malo? Vamos a analizar lo que hemos tenido hasta ahora, que es con el 50 más 1. ¿Es más democrático esto? ¿Es más democrático lo otro? Vamos a discutirlo, ¿cuál es el problema? Yo creo que el diálogo no mata, la discusión no mata, los temas no matan a nadie. Todo lo contrario. Vamos a discutirlo. De modo que pongo esto porque la observación que hace Oscar es muy, de mi punto de vista, muy correcta. Creo que el retiro es extemporáneo. Es extemporáneo, un tema para discutirlo.
Si no se modifica la Constitución, bueno, que no se modifique. Pero hay temas, hay cuestiones hoy que los partidos políticos tienen que tratar juntos. Tenemos retos pendientes. Por eso yo celebré en principio, cuando se produjo, y lo reiteré ahora, que el presidente haya tenido la determinación de visitar los partidos políticos, como lo hizo en un momento, y que